¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? Si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Yo necesito casarme para demostrar mi amor. Yo perdono, pero no olvido. Soy gay. ¿Qué? Los tiempos han cambiado, los tiempos han cambiado. Es una mentira piadosa, es una mentira piadosa. Madre, ¿verdad? ¿Qué pecado puedo tener? Yo me confieso con Dios. Yo no le hago mal a nadie. Estamos listos para seguir haciendo lío aquí en Pax Televisión. Bienvenidos, queridos hermanos, hoy con el tema "Ya me confesé, entonces puedo morir tranquilo". ¿Será que es tan fácil como simplemente confesarse para que podamos nosotros recuperar el tiempo perdido por nuestros pecados, poder sanar todas las heridas que nosotros hemos dejado con nuestros pecados? Vamos a escuchar el testimonio de Nancy, un mensaje bastante ilustrativo sobre lo que Dios necesita de nosotros en este mundo, que no nos podemos conformar nosotros solamente con borrar superficialmente las cosas que no hacemos, o muchas veces, como se dicen, los pecados de omisión. Muchas veces no hacemos nada para poder hacer la voluntad de Dios. Vamos a escuchar el testimonio de Nancy. Mi nombre es Nancy Sale y voy a dar un testimonio del amor de Dios en mi vida. En momentos en que hacía un servicio en la iglesia de Santo Domingo, tuve una experiencia, sufrí un accidente, sentía que mi cuerpo se desfasaba y pasaba por un gran túnel. En ese túnel, que era totalmente oscuro, me encontré ya en la penumbra y vi cómo y me quedé paradita, ¿no? Yo llevaba una túnica blanca y tenía unas cuantas manchitas. Recuerdo muy bien que se descorrieron las nubes y encontré ahí sentado a Jesús con un rostro maravilloso, unos ojos brillantes, que no formuló ninguna palabra, más bien todo era a través del corazón. Y su mirada era tan fuerte que yo sentía recorrer toda mi vida en ese lapso de mirada. Y recuerdo muy bien que yo misma me juzgué. Yo decía, no he sido mala, tampoco he sido buena. Y decía, sí, al purgatorio debo ir. Yo decía que no me merecía el infierno, que al purgatorio sí debía ir. Entonces yo sentía que en ese momento ya era una decisión tomada. Sentí que se descorrió del lado de Jesús, del lado izquierdo, las nubes, y ahí apareció la Santísima Virgen, que con una dulzura y una sonrisa me decía: no, hija, tienes mucho por hacer, a tu casa debes ir. Y yo sentía que me mandaba a trabajar. En ese momento yo estaba haciendo un servicio para Pax Televisión en ese entonces. Y de ahí para adelante, que han pasado ya 15 años, yo puedo decir que confesarse no basta para ganar el cielo. Para ganar el cielo se necesitan muchas renuncias. Se necesita tener el corazón al menos imitar a Jesús en ese sentido, en hacer obras de bien, en prestar ayuda, en servir. Yo creo que mi vida se basa en eso, en el servicio. En el servicio encontramos el amor de Dios en los hermanos. Y yo le digo a todos los que me están mirando en este momento que pasito a pasito iremos trabajando el cielo, porque el Señor nos quiere arriba a todos. Pero todos tenemos que poner de nuestra parte, todos tenemos que trabajar para ello. Llámese en el hogar, llámese en su misión apostólica, llámese
en su monasterio, en el servicio que el Señor les ha tocado realizar. Las solteras con mayor razón. En fin, todos estamos para ir al cielo. El Señor nos creó en un solo corazón de amor para dar, amar y servir. Ese es el lema. Lo demás hay que trabajarlo para llegar bien pulidas hacia Él. Los salvados son aquellos que aceptan la corrección y confían en el Señor. Son humildes, tienen su riqueza en la fe en el Señor y escuchan su voz. Si tu corazón no es un corazón arrepentido, si no escuchas al Señor, si no aceptas las correcciones y no confías en Él, tienes un corazón no arrepentido. Escoltaba al Señor, andaba siempre segundo la Escuchaba al Señor, hacía todo según su voluntad, daba al Señor. Y el Señor, pero tú todavía no me has dado una cosa. Y el pobre era tan bueno y dice, pero Señor, ¿qué cosa no te he dado? Te he dado mi vida, trabajo para los pobres, trabajo para la catequesis, trabajo aquí, trabajo allá. Cuando noi saremo in grado de decirle al Señor, cuando nosotros seamos capaces de decir al Señor, Señor, estos son mis pecados, no son de aquel, son míos, tómalos tú, y así yo estaré salvado. Cuando nosotros seremos capaces de hacer esto, seremos aquel hermoso pueblo, pueblo humilde y pobre, que confía en el nombre del Señor. Seguimos aquí en Pax Televisión haciendo lío, en qué gran lío. Y hoy con el tema, ya me confesé, puedo morir tranquilo. Muchas veces nosotros pensamos que con solo confesarnos se solucionan lo que nosotros hemos realizado mal. Y eso es totalmente equivocado. De hecho, una de las condiciones para hacer una buena confesión es el propósito de enmienda. ¿Qué significa el propósito de enmienda? Es tratar nosotros de reparar los daños que hemos realizado. Muchas veces nosotros pensamos que solamente el pecado provoca solamente un sentimiento de culpa, pero no es así. No tan solo la culpa tenemos por nuestros pecados en nuestro corazón, sino también tenemos manchas que se llaman las penas. ¿Qué son las penas? Son las heridas que podemos provocar en el corazón de Dios, en nuestro corazón y en el corazón de las otras personas por nuestros pecados. Por eso, de un modo reparador, para que todos podamos tener acceso a Dios, de hecho el Apocalipsis, en el capítulo 21, nos dice cómo a la presencia de Dios nada entrará manchado. Entonces, de un modo reparador, Dios nos da una oportunidad más. Cuando nosotros morimos, no basta con confesarnos para poder ir al cielo. Necesitamos también nosotros un tiempo de purificación, un proceso de purificación, al que la Iglesia llama el purgatorio. Pero nosotros podemos ir adelantando el purgatorio desde ya. Por eso San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, del 10 en adelante, nos dice así. Dice San Pablo, según el don que Dios me ha dado, como arquitecto experto puse el cimiento, otro sigue construyendo. Que cada uno se fije en cómo construye. Nosotros ya podemos desde esta vida poder ir purificando, poder ir sanando las heridas que hemos dejado en el corazón de las otras personas, en nuestro corazón. Por eso San Pablo dice que cada uno se fije en cómo construye, que cada uno se fije en cómo vive, en qué es lo que hace, en qué es lo que dice. Y dice, nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, que es Jesucristo. Pero sobre ese cimiento uno coloca oro, otro plata, piedras preciosas, madera, hierba, paja. La obra de cada uno se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego,
y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Es decir, el final para cada uno de nosotros será el momento en el que se ponga a prueba, en el que se vea cuál es la calidad de nuestras obras. Pero nosotros ya desde este mundo estamos llamados a poder ir purificando el corazón de las otras personas, purificando nuestro corazón. Ir fijándonos qué heridas hemos provocado en el corazón de las otras personas. Muchas veces nosotros actuamos de un modo impulsivo y hacemos las cosas sin pensar. Sería para que nosotros podamos reflexionar realmente antes de hacer las cosas, antes de decir las cosas. ¿Pienso bien qué es lo que voy a hacer? San Pablo nos dice, digamos así, cómo nosotros tenemos que hacer muchas veces un alto, hacer un alto y empezar a reflexionar. No actuar, digamos así, de un modo impulsivo, ¿no? A mí me hace recordar la mula, por ejemplo. La mula es un animal que reacciona, digamos así, directamente, ¿no? Uno se para detrás de una mula y bota la patada, ¿no? Entonces así muchas veces nosotros somos impulsivos y no pensamos, no somos sabios, somos a veces irreflexivos. Entonces Dios nos invita a pensar qué es lo que hacemos, por qué es lo que hacemos, ir pensando antes de hacer las cosas. Yo me pongo a pensar cuántas heridas nosotros podríamos evitar en el corazón de las otras personas si pensáramos antes de hacer las cosas. Por eso el Papa Francisco dice que muchas veces decimos con la boca lo que el corazón no siente. Por eso dice San Pablo, si la obra que construyó resiste, recibirá su salario. Si la obra se quema, será castigado, aunque se salvará como quien escapa del fuego. Ahí San Pablo nos muestra la realidad del purgatorio, de lo que significa el purgatorio. No es la condenación eterna, el purgatorio es un estado, digamos así, temporal, podríamos decirlo. No es un estado transitorio mediante el cual nosotros podemos ir purificando, sanando las heridas de nuestro corazón y las heridas que nosotros hemos dejado en el corazón de los demás. Pero que nosotros podemos hacerlo ya desde este mundo por medio de las buenas obras. Por ejemplo, hay muchas personas que mueren y son olvidadas, por ejemplo, en el purgatorio. Son almas olvidadas en el purgatorio, personas que mueren y muchas veces no se reza por ellas, no se hace sacrificios por ellas. Por eso es muy importante, en primer lugar, que nosotros tomemos conciencia de lo importante que es que nosotros podamos rezar por las almas del purgatorio. Y en segundo lugar, ya desde este mundo, no esperar hasta que nos llegue el purgatorio a la vida, ya desde este mundo ir tratando de reparar en el corazón de las personas todo lo que hemos hecho de daños, todas las heridas que hemos causado y sobre todo, a partir de ahora, pensar bien, ser sabios, cómo nosotros ejecutamos nuestras acciones. Entonces, ¿basta solamente con confesarse para que uno pueda morir tranquilo? Pues no. El trabajo es arduo y tenemos mucho por hacer y tenemos mucho por purificar y tenemos mucho por sanar. Que el Señor entonces nos ayude a hacer este trabajo y esta gran labor que tenemos. Así como a Nancy Dios le dijo, la Virgen le dijo, quiero que vengas a mi casa. Quiero que trabajes por mí. ¿Cuánto tiene para nosotros el Señor? Como dice Jesús en el Evangelio. Dice, la mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Quizás este programa, quizás con qué gran lío Dios te está invitando a ser una trabajadora, un trabajador del Señor. Enseguida nos encontramos para compartir algunas conclusiones. Muchas gracias. Este eres tú, o esta. Este es Jesús. Seguramente te han hablado muchas cosas de Él, algunas buenas y otras no tan buenas. Eso es lógico. Nadie está enojado por eso. ¿Qué te han dicho de Jesús? ¿Que es estricto? ¿Que es aburrido? ¿Que es para locos? ¿Que te prohíbe todo? Pero es todo lo contrario. Te explico. Jesús por amor a ti dio su vida. Murió en una cruz para que tú fueras libre de pecado. ¿Pecado? Sí. Eso malo que te aparta de Dios. Todos hemos pecado alguna vez. No nos hagamos. Pero ¿sabes?
Jesús es el camino, es la verdad y la vida, y solamente mediante Él podemos tener la vida eterna. ¿Vida eterna? Sí, la vida que está después de la muerte. Jesús es esperanza, es vida, es salvación. Jesús es oportunidades, es lo imposible posible. Jesús es tu amigo. Él siempre está listo para ayudarte y estar contigo, para sacarte del problema, para sanarte de la enfermedad y para hacer que lo que te hace daño se convierta en algo que te sirva para bien, aunque no lo creas. Jesús es una relación de mejores amigos. Jesús es a todo dar y está dispuesto a entrar a tu corazón. Pero, ¿te gustaría dejarlo entrar? Seguimos aquí haciendo lío en Pax Televisión. Hoy con el tema, ya me confesé, puedo morir tranquilo. Nada de morirse tranquilo. Tenemos que reaccionar, tenemos que despertarnos y darnos cuenta que tenemos mucho por hacer por la viña de Dios. Por eso les queríamos hacer desde el canal 2 recomendaciones grandísimas. En primer lugar, te queríamos recomendar que antes de que tú vayas a confesarte, antes que haga la confesión, así como tú haces la lista de los pecados, de las malas acciones que tú has realizado, que puedas también al lado de esos pecados poner qué heridas has provocado. Es decir, que por cada pecado que tú has provocado, que tú estés dispuesto a decir, ah, sí, yo quizás con este chisme yo he herido, por ejemplo, a tal persona, ¿no? La he herido a mi mamá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por mi mamá, algo voy a hacer por mi mamá. Así como yo la he herido con mi chisme, yo me voy a acercar más a ella. Voy a hacer esto y esto y esto. Voy a hacer 3, 4, 5, 6, 7 cosas buenas por mi mamá. Estoy seguro que, digamos así, ni siquiera, digamos así, ni con 10, ni con 20, ni con 1000, vamos a poder muchas veces superar el daño que le hemos hecho a esa persona. Pero sin embargo ya nosotros estaremos en camino de poder sanar la herida que la hemos dejado. Y ahí viene el segundo consejo. Hay que aprender a sacrificarnos. Nosotros, por ejemplo, podemos nosotros rezar y hacer sacrificios por las almas olvidadas en el purgatorio, por nuestros hermanos difuntos, por aquellos que ya murieron. Entonces tenemos que también nosotros aprender a sacrificarnos, ¿no? Muchas veces nosotros queremos las cosas fáciles o pensamos que la confesión es algo automático. Ya me absolvió el Padre, entonces ya me voy tranquilo, ya me voy liviano, porque ya no tengo ningún pecado en el corazón. Y no es así, ¿no? Es un compromiso también el confesarnos, la gracia nos viene y sobre todo queda en nosotros y crece en nosotros cuando nosotros estamos comprometidos a sacrificarnos. Por eso es que en la iglesia, como remedio saludable, para que también nosotros podamos sanar las heridas que hay en nuestro corazón mientras estamos vivos, o si no poder ayudarles a purificar las heridas a las personas que ya murieron, existen lo que se llaman las indulgencias, ¿no? Hay indulgencias plenarias que la autoridad de la iglesia las propone en momentos especiales de la iglesia, sobre todo el Papa, pero también existen lo que se llaman las indulgencias parciales, que nosotros las podemos ganar rezando un rosario, pero sobre todo estando en gracia de Dios, confesándonos, comulgándonos y sobre todo rezando por las intenciones del Santo Padre y entregando nuestra vida a Dios. Mucho tenemos que hacer, mucho podemos sacrificarnos para poder ayudarles a nuestros hermanos que ya murieron a poder purificar en su corazón todas las heridas que pueda haber. Y también por nosotros mismos podemos ganar las indulgencias plenarias y parciales por nosotros mismos, para que el Señor ya desde este mundo nos ayude a poder sanar nuestras heridas. Miren que el Señor es muy misericordioso. Él nunca se deja ganar en generosidad. Nos viene a la mente ese texto en el cual Jesús mismo le da una indulgencia plenaria al buen ladrón desde la cruz. Le dice, te aseguro que hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. El Señor también hoy quiere darnos este mensaje, porque sabe el Señor que tú estás dispuesto a hacer todo lo posible para sanar las heridas en el corazón de los demás,
Porque sabe el Señor que tú estás arrepentido por cada pecado. Porque sabe el Señor que tú te das cuenta que nuestra infidelidad, que nuestros pecados, que todas esas cosas que hacemos mal hacen mucho daño a los demás. Nos hace mucho daño a nosotros mismos. El Señor sabe cuando nuestro corazón verdaderamente está contrito, cuando nos arrepentimos de corazón. Y Él también nos quiere decir a nosotros en este momento: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque como decía San Agustín, nuestro corazón no descansa hasta que descanse en Él. Ojalá que este lío de Pax Televisión nos ayude también a nosotros a reaccionar y a darnos cuenta que el Señor nos necesita para sanar los corazones heridos que hemos dejado nosotros o que nuestros hermanos por ignorancia muchas veces hacen con sus pecados. El Señor nos bendiga a todos y si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico y hacerte parte de este gran lío de Pax Televisión. Muchas gracias. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? Si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Yo necesito casarme para demostrar mi amor. Yo perdono, pero no olvido. ¿Qué? Los tiempos han cambiado, los tiempos han cambiado. ¿Es una mentira piadosa? ¿Es una mentira piadosa? Madre, ¿verdad? ¿Qué pecado puedo tener? Yo me confieso con Dios. Yo no le hago mal a nadie.